Hoy les voy a hablar del gran órgano olvidado, ¿no? El páncreas. Porque si yo les hablo del intestino, ya prácticamente todos saben lo que es, hasta incluso manejan los términos de permeabilidad intestinal, o el hígado y su condición de hígado graso, o el estómago y su falta o exceso de acidez. Pero cuando yo le nombro el páncreas, no saben lo que es, no saben qué función tiene y sobre todo se confunden a la hora de evaluar todo el sistema digestivo y metabólico. Es por eso que hoy les voy a contar cuáles son las consecuencias y cómo identificarlo en casa, ¿no? Mirando el plato y el inodoro para entender si el páncreas está funcionando bien y obviamente les voy a dar todas las herramientas para que puedan empezar a mejorar. El páncreas es un órgano tremendamente importante, como todos, pero sobre todo el páncreas tiene una triple función, 3 funciones que además las cumple simultáneamente. Por un lado, se llama función parácrina, es decir, se cuida él mismo. Él puede utilizar sus propias sustancias para cuidar sus propias células. Por otro lado, tiene una función, se llama endocrina, es decir, va a vertir en el torrente sanguíneo, en la sangre, hormonas como por ejemplo la insulina, tan importante para gestionar la glucosa, no la glucemia. Pero también, y de lo que vamos a hablar hoy más particularmente, tiene que ver con otra función que es exócrina, es decir, va a vertir al torrente digestivo enzimas y sustancias para poder procesar ni más ni menos que, iba a decir los alimentos, pero en realidad es lo que comemos, que a veces no son alimentos, y acá es donde empieza a trastornarse todo. Y este es el problema, ¿no? Esta es la trampa, como decimos, el arma de doble filo, porque uno dice, tengo un órgano que cumple 3 funciones simultáneamente, aplaudimos. Ahora, ¿qué pasaría si ese órgano empieza a fallar? Bueno, va a fallar 3 funciones importantes del organismo, vitales. Pero hoy vamos a hablar específicamente de un nombre técnico que se llama disfunción pancreática exocrina, es decir, una falla en el funcionamiento de este órgano a nivel digestivo. ¿Y por qué hablo de digestión? Cuando hablamos de páncreas y digestión, estamos hablando sobre todo de lipasas, obviamente, enzimas que se vierten al torrente digestivo para digerir, ¿no? Para procesar los lípidos, las grasas, ¿no? Sobre todo las grasas pueden ser saludables también. Por otro lado, tenemos las amilasas, que tienen que ver más con los carbohidratos y transformarlo en azúcares más simples. Y finalmente tenemos las proteasas, que obviamente, como su nombre lo indica, nos ayuda a digerir las proteínas y desgranarlo en aminoácidos. Como verán, son 3 sustancias y dentro de las proteasas hay 2 más, o sea que son varias, que tienen que funcionar bien, porque imagínense qué va a ocurrir si nosotros comemos lo que sea que comamos y cuando llega el momento de utilizar todos estos emulsionantes para poder degradar el alimento y después digerirlo correctamente, esto funciona mal. Esto empieza a claudicar. Bueno, vamos primero a digerir mal y segundo, se va a llevar puesto todo el metabolismo. No es solamente decir, estoy con digestiones pesadas. Esto lo escucho, lamentablemente, ¿no? Esto lo escucho muy seguido en el consultorio. Estoy con digestiones pesadas. Está bien, pero vos ¿entendés que esas digestiones pesadas está haciendo que digieras mal, que sobreexijas todo tu metabolismo, que empieces a generar permeabilidad intestinal y que finalmente sufras una desnutrición? No es una cuestión solamente de decir, sí, tengo un órgano funcionando medio mal. No, es decir, estoy funcionando todo el cuerpo mal, entre otras cosas, por una disfunción del páncreas. ¿Y por qué? Siempre, y esto he visto hasta incluso, como les decía antes, profesionales de la salud que hacen abordajes integrativos y funcionales que no terminan de entender, no terminan de darse cuenta si se trata de una disbiosis o un SIBO, cosas que ustedes ya manejan, ¿no? Este trastorno, esta disfunción entre las diferentes familias microbianas que tenemos en el tubo digestivo, o si no entendemos el estómago, cómo funciona, si está con exceso de ácido, si está con falta de ácido clorhídrico y tenemos gastritis y no entendemos por qué, o sobre todo terminamos de comer y tenemos esta distensión abdominal brutal con dolor, ¿no? Se llama dolor postprandial o dolor post-digestión o en la propia digestión. Y sobre todo cuando vamos al baño. Y acá está, me parece, una de las claves, ¿no? Que ya podemos empezar a ver. Y no solamente para todos los profesionales que hacemos salud integrativa, sino también para la gente que quizá me estás mirando y decís, ¿cómo me doy cuenta? ¿Por qué los tratamientos fallan? Es una de las preguntas más importantes y más reveladoras que yo les hago a mis pacientes en consulta. ¿Por qué los tratamientos están fallando? ¿Por qué pensás que estás haciendo tantas cosas pero ninguna te da resultado?
O vamos al revés. Empezaste a cuidarte con la comida, bajaste de peso demasiado, mucho más de lo que pensabas que ibas a bajar, no te estás viendo saludable, porque uno a veces piensa que bajar de peso es un sinónimo de ser más saludables. ¿Y qué pasaría si yo les hablo de, por ejemplo, una persona delgada metabólicamente enferma? No es tan sencillo. Y también gente que me dice, yo sufro de constipación o constipación con diarrea o descompostura permanente. Tengo pacientes que me dicen, yo toda la vida fui mal al baño porque no puedo ir o porque voy con descompostura, con diarrea. Todo esto me está hablando que el alimento está siendo mal procesado. No está pudiendo ser degradado ni los ácidos grasos, ni las proteínas, ni los carbohidratos. Y no solamente eso, también tiene que ver con todos los patógenos, porque muchas veces, y esto forma parte de la evolución humana en sí, estamos preparados fisiológicamente para comer hasta incluso, no sé, una fruta podrida, alguna carne maltratada o hasta incluso algo en mal estado. Estamos capacitados para poder ingerir un patógeno, pero también tenemos la capacidad, o deberíamos tener la capacidad, después de descartarlo por el inodoro. Acá es importante que se entienda, porque si no prestamos atención, vamos a terminar entendiendo mal las cosas y dándonos cuenta que quizá la capacidad que tenemos de resiliencia digestiva la perdimos, sobre todo porque el páncreas está funcionando mal. No es el intestino, no es el estómago, no es el hígado, es el páncreas. Y obviamente va todo de la mano, eso está de más decirlo, pero tenemos que entender cuál es el abordaje, porque si nosotros trabajamos solamente en uno de los órganos, vamos a perder peso, vamos a tener descomposturas y sobre todo vamos a tener descompensaciones. ¿Y qué escucho yo? Y a ver si ustedes se sienten identificados e identificadas. Yo los leo en los comentarios porque me interesa entender si voy dando en la tecla, ¿no? Si los voy acompañando en lo que ustedes realmente están sintiendo. Y el relato general que escucho es: cambié la alimentación, ya no consumo harinas refinadas, ya no consumo azúcares generalmente en todo sentido, pero ya no como productos azucarados, ya no estoy tomando leche de vaca, reduje increíblemente el gluten, empecé a hacer deporte, pero me siento sin energía, duermo mal, estoy perdiendo peso en demasía, mucho más del que quería perder, y sobre todo tengo descompostura. Entonces acá tenemos que llevar la mirada a muchos, pero dos específicamente estructuras en casa. Una es el plato, que tiene que ver con lo que vamos a comer, sentarnos en la mesa y decir, o en la cocina, en el mejor de los casos, si cocinamos, y decir, esto que estoy preparando, esto que estoy por consumir, ¿es un alimento? ¿Esto lo podría estar consumiendo hace 1000 años atrás? ¿O es una mezcla entre productos procesados, refinados y creados por otro ser humano que vaya uno a saber qué es lo que tiene? ¿Esto es algo natural o artificial? Ya entendiendo si lo que estamos por ingerir es o no es un alimento o un tóxico, vamos a entender cómo estamos tratando a nuestro páncreas. Pero al mismo tiempo, así como miramos el plato, tenemos que mirar el inodoro después de ir de cuerpo. Y hay una característica, hay muchas, pero una específicamente que nos va a hablar del páncreas. Esteatorrea, así se llama, y tiene que ver con dejar manchas en el inodoro. Muchas veces puede ocurrir que quizá después de una fiesta, de un consumo excesivo de alcohol porque fuimos a un cumpleaños, o la proporción del 80-20 o del 90-10 que me gusta decir a mí, ¿no? Tratar de llevarse bien 90% de la semana con la alimentación y bueno, una noche podemos descarrilar un poco, tampoco podemos intoxicarnos comiendo 2 pizzas y 2 litros de cerveza, pero eventualmente a veces puede ocurrir y dependiendo de la resiliencia digestiva que tengamos, que quizá al otro día cuando vamos al baño notamos que nos cuesta ir más de cuerpo porque tenemos un poco más de dolor, disconfort, ¿no? Cuando vamos a evaluar no es algo natural, sentimos que estamos haciendo un esfuerzo extra, pero también y sobre todo dejamos pintado el inodoro, ¿no? Dejamos una mancha en la base del inodoro. Y esto tiene que ver con que la materia fecal está teniendo grasa, está teniendo una mucosidad, una grasitud, ¿no? No quiero entrar en términos técnicos, pero para que se entienda, no está funcionando bien la digestión a partir del páncreas porque esa grasa,
¿no? Esa mancha que está quedando en el inodoro forma parte de algo que estamos nosotros gestionando mal. Entonces, ahí, en ese momento, ya tenemos en cuenta que algo del páncreas está claudicando, ¿no? Tenemos un páncreas disfuncional. Entonces, ¿por qué podemos hablar que si tenemos hígado graso o directamente cirrosis, que es una fibrosis de las células del hígado, nos da tanto miedo? O si estamos a lo mejor con hiperpermeabilidad intestinal y vamos a hacernos un test de gases expirados y nos sale que tenemos SIBO, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, y esto nos da miedo. O nos agarramos la cabeza cuando estamos durante muchos años tomando estos antiácidos y descubrimos que esto inhibe la función del estómago y nos da miedo. Pero si yo les hablo de que el páncreas está funcionando mal, no les da miedo, pero en realidad porque no lo entienden. Entonces, si ustedes están identificando que no van bien de cuerpo al baño, sobre todo porque hacen más líquido, ¿no? Más diarrea o más esteatorrea, que es esto que mancha en el piso del inodoro, se dan cuenta que las digestiones están siendo pesadas o están perdiendo peso descontroladamente, tenemos que apuntar al páncreas, entre otras cosas, porque por ejemplo, y ya entrando en lo que tiene que ver con las herramientas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las intervenciones que vamos a hacer? La primera y la más importante va a ser corregir la alimentación. No voy a perder tiempo en este video contándoles específicamente cuáles son los alimentos, porque me parece que ustedes ya lo saben, y si no, les dejo en la cajita de descripción una guía de alimentación específica para regenerar o tratar de mejorar la función del páncreas específicamente, de toda la función digestiva en general y del páncreas en particular. Pero en lo que tiene que ver con intervenciones naturales y que ustedes pueden hacer, pero ya habiendo entendido que están teniendo esta disfunción pancreática exocrina, o hasta incluso pueden hacer un test, una evaluación que se llama el test de la elastasa fecal, en donde va a salir específicamente si estamos teniendo una disfunción pancreática, podemos empezar a intervenir. Y lo primero que tenemos que hacer es cerrar barreras. Esto es como cualquier estructura de todo tipo. Si hablamos, por ejemplo, de un ejército, necesitamos cerrar barreras, cerrar filas para que no ingresen los enemigos. En todo lo que tiene que ver con cuidarnos es cerrar, como la puerta de la casa. Entonces, para cerrar barreras, la glutamina, sobre todo en su versión levógira, ¿no? L-glutamina, nos va a ayudar a cerrar barreras desde la primera, la boca, hasta el colon. Y pueden tomar 5 gramos, 3 gramos, dependiendo del tamaño, el peso de ustedes, 30 minutos antes de las 2 comidas más importantes, y esto ya va a empezar a hacer que se sientan un poco más estructurados y estructuradas. Van a sentir que tienen mejor gestión de la digestión, si se entiende la ironía. Ahora, por otro lado, necesitamos sí o sí que el estómago funcione bien. Si ustedes tienen quizá una hipocloridria o una hipercloridria, o de alguna manera están teniendo una disfunción del estómago, acá pueden utilizar el zinc carnosina, el aloe vera, la betaína clorhidrato. Son herramientas muy útiles y que yo les hice un video sobre cómo mejorar la función del estómago. Se los dejo por acá arriba para que lo puedan ver. Ahora, en lo que tiene que ver específicamente con el páncreas, si empiezan a ver que todas las intervenciones, suplementos y alimentación con, obviamente, ¿no?, todos los hábitos saludables periféricos, como es hacer ejercicio físico, exposición correcta a la naturaleza, al sol, al frío, al calor, están durmiendo bien, están descansando de noche como corresponde, pero así todo no terminan de o perder peso o descomponerse a la hora de ir al baño. Tenemos que poner un ojo, sobre todo en el páncreas, ya sea con el test de la elastasa fecal o directamente trabajando con enzimas digestivas. ¿Y de qué hablamos? Bueno, yo al principio del video les hablaba de amilasa, proteasas, lipasa. Todo esto se puede tomar de manera exógena, es decir, hay muy buenos suplementos, obviamente para cada persona y dependiendo del género, la edad, el peso, el metabolismo y el país en donde vivan, porque también hay que ver si tienen acceso a cada una de estas enzimas que obviamente varían su calidad. Pero se puede tomar de manera exógena con la comida para ayudar a que primero haya una correcta digestión y eventualmente alivianar un poco el trabajo, ¿no? Este trabajo que está forzado en el páncreas. Y por eso les hablaba de las barreras, porque también tenemos que entender que el páncreas va a trabajar en conjunto con el ácido clorhídrico del estómago, que si funciona mal, como también utiliza el bicarbonato
el páncreas va a exigirse, no va a poder funcionar bien. Al mismo tiempo trabaja en combinación con el hígado y el intestino. Entonces, si acá tenemos una permeabilidad intestinal o un SIBO, o tenemos un hígado graso, o directamente una cirrosis, va a estar tratando de remar en dulce de leche, como le decimos acá en Argentina. Va a hacer un esfuerzo muy grande y se va a terminar fatigando o fibrosando. Entonces, tenemos que facilitarle las cosas con enzimas digestivas exógenas. Pero al mismo tiempo, hay 2 suplementos que estos sí se consiguen fácilmente en todos lados y que lo ideal sería que venga todo junto en el mismo envase, que tiene que ver con la bromelina del ananá, ¿no? De la piña, y la papaína. Estas son estímulos, ¿no? Son enzimas que van a estimular la correcta función del páncreas. Como les decía, idealmente una cápsula que tenga todo antes de la comida, antes de las 2 comidas más importantes, sería espectacular. Si pudieron hacer esto y pudieron corregirlo, por favor, me lo dejan en los comentarios, así podemos seguir aprendiendo todos juntos. Nos vemos la próxima. Que les sirva y que estén muy bien. Chau.